La institución de esa fiesta de la realeza de Cristo trajo a la Iglesia innumerables bienes y los últimos mártires, en México y en España, han muerto al grito de ¡Viva Cristo Rey! Pero no ha conseguido su ambiciosa finalidad. Contrarrestar la inundación de liberalismo y laicismo masónico, pseudo-democrático, que viene afectando mortalmente a las naciones de origen cristiano. Inundación empapa ya de tal manera a Europa que es tremenda verdad eso de que Dios, por lo que respecta a gobiernos, instituciones e instancias oficiales, ya no tiene nada que hacer. La misma Iglesia Católica Romana está infectada hoy, en muy amplios sectores, por un progresismo, de virus liberal, laicista masónico, y son muchos, hasta en el clero, los que no se atreven a hablar de derechos de Dios, menos todavía de un reinado externo, social y verdadero de Cristo. Si muchos de nuestros últimos mártires, como ya vimos, cayeron ante los pelotones de ejecución al grito de ¡Viva Cristo Rey!, hoy bastantes de nuestros clérigos pasarían por cualquier cosa, menos el martirio, naturalmente, antes que dar ese grito. Es que le tienen alergia, como si fuera imperdonable pecado de inactualidad, expresión vitanda de un viejo y desfasado triunfalismo. En cambio, ser laicista, liberal, y por qué no masón, está mejor visto, sirve más para hacer carrera y concuerda bien con el progresismo de moda. Como un mundo, una Europa, y no también una Iglesia. Así podrían tolerar que España tratase de ser diferente, la brava excepción. Tomaron como un desafío la actitud de un pueblo que aún reconocía oficialmente a Dios y los derechos de su Cristo. Y no han parado hasta conseguir, con la eficaz ayuda de nuestros conjurados de dentro, vernos postrados y bien ajustados a su línea. Pero todavía no pueden cantar victoria. Ahora viene el Señor y dice: aquí vendré, y mi reino pondré. Ya nadie lo quitará. La conjura desaparecerá. ¿Qué queda, entonces, para ese mundo y esa Europa apóstatas? O dejarlos a la deriva hasta que colmen la medida de sus pecados y sean luego arrasados por la acción justiciera de aquel Mateo 23, 32. Colmar la medida es llegar a un punto tal en las prevaricaciones, que ya solo quepa esperar la acción justiciera de Dios. El mundo actual, este creado por Dios, puede durar aún miles de años o de siglos, ya que no será aniquilado en la gran catástrofe o castigo universal, de quien nadie puede reírse o intentar salvarlos a través de una gigantesca empresa de reconquista. Y no solo espiritual, algo se indica ya en este canto, pero la cosa quedará mucho más clara en los cantos que van a seguir. Canto, Salmo 3, 7 de septiembre de 1976. Una bandera para la nueva reconquista. Alzad, españoles, la bandera. Con las aspas de la cruz. Todas las grandes empresas tienen sus símbolos, y todas las causas que van a enfrentamiento abierto con sus oponentes, alzan enseñas o estandartes. A esta gran cruzada que se anuncia, la última cruzada, no podía faltarle su bandera. He aquí el nuevo lábaro que irá al frente de las huestes de Cristo Rey. Alzad, españoles, la bandera con las aspas de la cruz, blanca, por la pureza de María, roja, por la pasión de Jesús, bordado, el corazón de María, bordado, el corazón de Jesús. Esta es la verdadera, es, españoles, vuestra bandera. Es milagrosa. Os lo digo desde ahora. Marchad, pues, detrás de ella, con la confianza en la más bella, vuestra madre triunfadora. La bandera blanca con las aspas rojas ha sido ya la bandera de nuestros bravos tercios de requetés, quienes asistieron en Madrid al gran desfile de la Victoria que en mayo de 1939 puso glorioso remate a la cruentísima guerra que había estallado en julio de 1936, guerra llevada como cruzada por las mejores fuerzas del bando nacional. Verían a aquellos tercios, de nombre casi legendario por su brillantísima actuación durante toda la campaña, desfilando impecablemente, cada uno de ellos, detrás de un crucifijo que iba en cabeza como cruz procesional y al aire de unas banderas como esa que ahora se nos dice va a ser la bandera para la nueva reconquista. Para la última cruzada. Pero esta bandera de los últimos cruzados tendrá algo añadido a lo que había en la de los tercios de la cruzada anterior, que bien pudo haber sido la definitiva, si no nos hubiéramos dormido, los corazones, bordados, de Jesús y de María, como pública confesión y proclama de eso que tanto se repite en el lenguaje bíblico, litúrgico. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
vuestra madre, capitana y gobernadora. Ella, así, triunfará y gobernará. Su reinado con el del Hijo llegará. A esa criatura sin par la viene saludando la Iglesia, desde hace siglos y no sin divina inspiración, como Virgo Potens, igual a Virgen poderosa, Virgen fuerte. Y a ella le canta en la liturgia, hermosa y bien plantada eres, hija de Jerusalén, pero también impresionante, como ejército dispuesto a todo en la batalla. Todo viene anunciado desde el principio, de cuando se apuntó por primera vez el remedio para lo que habían hecho, de consuno, la astucia del gran tentador y la debilidad de la primera mujer. Entonces dijo Dios al tentador, enemistad total pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza. En fuerza de esa maldición divina, estalló una guerra que dura tanto como la humanidad, guerra entre dos bandos irreconciliables, la serpiente y su linaje, por un lado, por el otro, la mujer y el suyo. La tierra está convertida así en un inmenso campo de batalla. Y todos estamos metidos en la lucha. La mujer señalada para conducir victoriosamente esa lucha tendrá que ser excepcionalmente valerosa y fuerte. Y lo es, por obra de Dios y de la excepcional fidelidad con que ella ha correspondido. Nada se interpone entre Dios y ella, por su pureza plena resultará irresistible para el enemigo, que solo gana manchando. Limpia y fuerte, hay que decir siempre de María. Y esto es todo un programa para cuantos deseamos estar con ella, en el bando de la tota pulcra, sí que debe repetirse como palabra de orden, lo que había escogido para lema uno de los caballeros del legendario rey Artus. Mi brazo es fuerte, porque mi corazón es puro. Estamos a las órdenes de aquella a quien Pío XII llamó, vencedora de todas las batallas de Dios. Canto, Salmo 4, * 2 de noviembre de 1976. El nuevo Pelayo. A pesar del tiempo transcurrido entre este mensaje y el anterior, casi 2 meses, este es necesaria continuación de aquel. Si importa mucho tener bandera, importa mucho más contar con un héroe caudillo que la tremole y sea capaz de llevarla adelante, hasta el mástil de la victoria final. Esto es precisamente lo que se nos promete aquí, sí que vendrá. Ese rey a reinar. Sí que vendrá, sí que vendrá. Al confín de la tierra os llevará, todo lo conquistará. Es blanca y roja su bandera, siempre y en todo va la primera. Al confín de la tierra os llevará. Os llevará. Todo lo conquistará. Ese rey que vendrá. Que no temáis, españoles, soy vuestro Dios guiador, y os envío un conquistador. A sus gentes un trascendente sentido de la vida. Así lo vemos en los mejores monarcas de la Reconquista contra los árabes, como Fernando III el Santo y Jaime el Conquistador, y en aquellos múltiples caudillos de la gigantesca empresa de las Américas, los conquistadores por antonomasia, que en pocos años y con escasísimos recursos remataron una obra fabulosamente descomunal. A propósito de Israel, primer pueblo elegido que se mete en la difícil peregrinación por el desierto para afianzarse como pueblo de Dios, se nos dice en el libro del Éxodo, 13, 20, 22. Yahvé, Dios, iba al frente de ellos, de día, en columna de nube, para guiarlos en la marcha, de noche, en columna de fuego, para alumbrar sus pasos, de modo que podían caminar tanto de día como de noche. Buena necesidad tiene ahora el pueblo cristiano de que el mismo Dios venga a guiarlo. Las nieblas y las tinieblas que esparcen los maestros del error, los agentes de Satán, son más espesas que nunca. Y la función iluminadora del clero y de la jerarquía en la Iglesia, o está lamentablemente desatendida, o no siempre se ejerce cual conviene. Abundan los casos en que no es iluminación guiadora la que el pueblo recibe, sino confusión desorientadora. Hay que decirle al Señor más que nunca: luz que te entregas, luz que te niegas. En tu busca va el pueblo de noche. Alumbra su senda. Himno litúrgico. Evidentemente, la empresa en que va a estar metido el nuevo ungido del Señor, desborda ampliamente los límites de nuestra tierra peninsular. Por España tiene que empezar, pero fuera de España habrá de concluir. Todo esto tendrá algo o mucho que ver con esa otra vieja y famosa profecía, todavía no suficientemente aquilatada, que nos habla de un gran monarca y de un caudillo del Tajo. Sed vosotros reparadores. Preparad así mi reinado, del que vais a ver los albores. Lo que sí habrá que aplicarle, en la debida proporción, aquello del Salmo. Un día, Señor,
hablaste en visión a tus amigos, he ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo. Y le he ungido con óleo sagrado. Para que mi mano esté siempre con él. Y mi brazo le haga valeroso. No le engañará el enemigo, ni los malvados le humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que le odien. Mi fidelidad y misericordia le acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Y extenderé su izquierda hasta el mar, su derecha, hasta el gran río. El sentido primero, espiritual, místico, es el de ofrecer adoración, amor, culto, penitencia, inmolación, que desagravien y satisfagan a Dios por tantas negligencias y pecados, propios y ajenos. Pero aquí, lo de ser reparadores puede significar también el ponerse a rehacer lo deshecho, a reconstruir ruinas, y no solo las materiales. Podría pedírsenos lo que el crucifijo de S. Damián pedía al joven Francisco de Asís en aquella célebre locución del comienzo de su vida nueva: «Ve, Francisco, y repara mi iglesia, que amenaza gran ruina». Él se puso de inmediato a reconstruir ermitas ruinosas, pero era otra iglesia, la iglesia grande, la Iglesia Católica Romana, la que debía reparar. Tendríamos que hacerlo de Judas Macabeo y sus hombres tan pronto como pudieron verse libres del agobio de tantos enemigos, enemigos de su Dios y enemigos de su identidad nacional. Judas y sus hermanos dijeron: «Ya están vencidos nuestros enemigos, subamos, pues, a purificar el lugar santo». Se reunió toda su gente y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, profanado el altar, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o monte cualquiera, rasgaron sus vestiduras, dando muestras de gran dolor, y pusieron cenizas sobre sus cabezas. Pero como el desastre no se arreglaba solo con lamentaciones, Judas Macabeo empezó inmediatamente a tomar decisiones prácticas y bien concretas. Una de las más importantes, eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley. Conviene leer todo el pasaje, en el libro 1 de los Macabeos, capítulo 4, versículos 36, 41, por eso de que la historia se repite, y más aún, por lo que dice San Pablo sobre pasados hechos de la historia de la salvación, todas estas cosas sucedían como en figura o ejemplo para nosotros. Y fueron escritas con la finalidad de que aprendiéramos quiénes hemos alcanzado la plenitud de los tiempos. Corintios 10, 6 y 11. 6. Reinado de Cristo sobre esta nuestra tierra. Si el reino de Dios fuese aquí tan solo de índole espiritual, íntimo a cada persona, quedarían sin cumplir un cúmulo inmenso de profecías que podemos ver en los libros sagrados. Cristo ha de reinar de verdad y plenamente, en todo y sobre todos, y ahora, aunque la gloriosa consumación de su reino la tendremos solo cuando Él vuelva. Porque Él ha de volver, en persona, ostensiblemente, con absoluto poder y majestad. Será su segunda venida, la parusía, de la que múltiples signos nos convencen de que puede no estar demasiado lejos. Y esta su venida no será para proceder inmediatamente a la consumación de todo, mediante el juicio final. Antes tiene que hacer Él muchas cosas en esta tierra nuestra, en este nuestro mundo, y con Jesús presente aquí, nos ocurrirán cosas fabulosamente interesantes. Canto, Salmo 5. 3 de noviembre de 1976. Más sobre el caudillo de la nueva reconquista. Sí que vendrá un nuevo rey a gobernar. La monarquía española. Ya en su primer año ha dejado de ser como fue proyectada, católica, tradicional, social y representativa, para hacerse al modo de tantas otras monarquías, laicas, liberales, pseudodemócratas, parlamentarias, sin fundamento en unos sólidos principios de derecho natural y doctrina revelada, que no pueden cambiar. Digo que tales monarquías están sin fundamento, porque ningún fundamento puede tener lo que se asienta sobre algo tan inconsistente como la llamada soberanía popular, expresada a través de los votos de la mayoría. El sentir de estas mayorías es muy voluble, no se atiene a criterios bien formados, y es constante objeto de manipulaciones interesadas. Además, no son casi siempre, mayoría, los flojos, los mediocres, los egoístas, los incultos, los cobardes, los sin ideal y con vicios. La verdad, el bien, la justicia, el derecho y los destinos de una nación no pueden quedar permanentemente a merced de semejantes árbitros. Sobre todo, si se trata de pueblos con recio destino, como creemos firmemente que es el español.
Pueden servirle de verdad unas manos sin pulso y además mediatizadas por las intromisiones de la conjura a través de partidos, sectas y tinglados internacionales. El príncipe que Dios nos prepara no constituye peligro alguno para la actual monarquía. 1977, no será él quien la ataque y la derroque. Otros lo harán. Él solo intervendrá cuando le llegue la hora de Dios, que bien puede ser la hora del caos. Es príncipe de estirpe lejana, lejana y ya olvidada. Sí que vendrá, cerca está ya. Algo tiene de David. Es joven y gentil. Es frágil y grácil. Pero vendrá. Se acerca ya. Será gran guerrero, el defensor verdadero de España, con su tradición. Españoles, no os hará traición. La vidente, salmista me ha dado, de palabra, algunas explicaciones sobre la ascendencia de este nuevo Pelayo, pero, de momento, los datos identificadores no interesan mucho, ni conviene darlos al aire embrollador de la publicidad. Cuando sea la hora, Dios acreditará a su ungido, la tarea de los demás es prepararse, mediante la plegaria y la purificación. Al apóstol Santiago se le invoca en un himno latino, Defensor alme Hispaniae, igual a vital defensor de España. No tanto para salvar la integridad de sus tierras, cuanto para proteger la integridad de su alma. España ha sido desde siempre meta de invasiones, y siempre le han hecho mucho más daño las invasiones de ideas y modos que no le van, que las irrupciones bélicas de ejércitos enemigos. El príncipe que ahora Dios nos prepara, sabrá defender la integridad material de la patria, pero sabrá aún más garantizar su genuino ser, que nos viene dado por la tradición. En orden a conocer y saber apreciar ese genuino ser de España, recomiendo la lectura de libros como Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu, y Donoso Cortés, de Marcelino Menéndez Pelayo, especialmente su epílogo a la Historia de los heterodoxos españoles, y de Juan Vázquez de Mella, como también, no pocas páginas de José Antonio Primo de Rivera. A todos estos autores no les pueden ver los muchos ganados o tocados por la acción de la conjura. Ya es buena señal. No os hará traición. Esto se refiere, sin duda, al hecho de que los bravos soldados de la tradición carlistas, tradicionalistas, requetés, han visto más de una vez malogrado el fruto de sus sacrificios y victorias por jefes y pretendientes, que les traicionaron o no supieron estar a la altura de la causa. A estas gentes, de las que tan exactamente podría decirse aquello del mío Cid. Dios, qué buen vasallo. Si hubiera buen señor. Sed vosotros aguerridos, estad preparados. No os quedéis parados ante los genocidios que os han planeado. A estas gentes hay que decirles sin titubeos que superen ya sus desengaños y amarguras. Ahora más que nunca, firmes en lo de Dios, patria, rey, pero dando a esto de rey un giro nuevo. Dejaos ya de estrictas y muy concretas vinculaciones dinásticas, que tantas veces os han defraudado. El rey que vosotros merecéis, por el que tanto habéis luchado, tiene que veniros designado por Dios, no puede ser fruto de combinaciones o juegos políticos de los hombres. Ahora ya se os promete, y vosotros lo tendréis, de ateneros con firme resolución a la consigna de Evangelio, buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. España ya conoció genocidios cuando la Revolución Rojo, separatista, de 1936-1939. No podrán jamás olvidarse, por ejemplo, las espantosas matanzas de Paracuellos del Jarama y de Torrejón de Ardoz, en que se exterminaron miles de personas de Madrid, solo por el delito de ser militares, o de derechas, o católicos que practicaban. Los responsables de aquellas matanzas, y los ejecutores, fueron siempre hombres de militancia en los partidos comunista y socialista. Matanzas parecidas, multitudinarias, tuvieron lugar en otras regiones que estuvieron bajo el dominio de la bicéfala conjura, Cataluña, Valencia, Vizcaya. Hubo especial saña contra el clero católico, a los sacerdotes, religiosos y religiosas se les persiguió como alimañas, y las víctimas se contaron por millares, solo los que pudieron huir o esconderse a tiempo, hasta la llegada de las tropas nacionales, salvaron su vida. De todo esto se prepara una 2 grados edición, para cuando la conjura se haya adueñado nuevamente de España, y no de una parte solo como entonces, sino de toda ella. ¿Por qué extrañarse? El comunismo es la religión del odio y de la brutalidad, y se afirma siempre en el poder sobre masas ingentes de cadáveres. Cuando se sepa bien la historia de la Rusia soviética, de la China de Mao, de la Cuba de Fidel Castro, etcétera, etcétera,
con sus millones de exterminados, el mundo tendrá que estremecerse de horror, si aún le queda capacidad para ello. El matar sistemático, con brutalidad o con refinada técnica, es consustancial al marxismo-leninismo. Tal marxismo, como engendro de Satanás, participa del odio de éste hacia toda la obra de Dios, y por eso no puede pararse en consideraciones ante la persona humana, cúspide de dicha obra, ni estima ni respeto puede sentir por la persona en sí misma, portadora de valores eternos, solo le interesan los individuos en cuanto materia de manipulación, para encuadrarlos en el inmenso hormiguero que trabaja, produce y obedece. Si en el cristianismo el contenido medular es el amor, en el comunismo, su radical antítesis, el patos definitorio es el odio. Ya sus más conocidos. Soy joven y gentil, soy frágil y grácil. Algo tengo de David. Soy de estirpe lejana, pero vengo de la mano de María Inmaculada. Para el comunismo, el motor de la historia es el odio, la lucha. Lo que ratificaba después un dirigente intelectual bolchevique, Lunacharsky, con esta otra proclama: abajo el amor al prójimo. Aprendamos a odiar y conquistaremos el mundo. Así, no puede extrañarnos que otra lumbrera de la inteligencia ruso-comunista, el escritor Ilya Ehrenburg, tan admirado, en tiempos, por ciertos conjurados españoles, estimulara a las tropas rojas de la última guerra mundial con proclamas tan elevadas como esta. Matad, matad. Acabad con la bestia nazi en su cubil. Tomad como botín sus mujeres. Matad, matad, a medida que avancéis como imparable. Rodillo, matad, es vuestra tarea, valientes soldados del ejército rojo. David aparece en los libros del Antiguo Testamento como prototipo de ungido del Señor, para bien y salvación de su pueblo. Es interesante leer en el libro 1 de Samuel, capítulo 16, cómo Dios le sacó de su anonimato, y cómo el profeta le confirió la unción real en forma estrictamente privada, casi clandestina. Las cosas siguieron de momento como si nada hubiera pasado, y Saúl continuó con la realeza oficial a todos los efectos. Hasta que llegó la hora de Dios. Esto de joven y gentil, frágil y grácil se corresponde también extrañamente son lo que se nos dice sobre el aspecto de David por el tiempo en que Dios le marcaba. Era rubio, de bellos ojos y agradable presencia. Poco tiempo después, ocurrió lo de su singular combate con el gigante Goliat. Cuando éste, desafiante y seguro, pudo observar quién y cómo era el que se le acercaba para entablar combate, le despreció abiertamente, porque era un muchacho rubio y apuesto, es decir, con aire de joven fino, diríamos de señorito, más a propósito, en apariencia, para la vida cortesana, que para empresas guerreras. Pero bajo aquellas apariencias tan inofensivas latía un temple indomable y una fuerza nada común. La Virgen Inmaculada, que se presenta como el sumum de la delicadeza, y de la intacta y frágil suavidad, es la misma a quien invocamos como Virgo Potens, Virgen fuerte, según queda ya anotado. Es también, y para todos los grandes peligros, Auxilium Christianorum, el auxilio de los cristianos. Y es, para ventura nuestra, precisamente en ese misterio de su Inmaculada Concepción, la patrona de España. Y de su fiel infantería.